Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a un evento más de GTS Spirometry Experts. Mi nombre es Víctor Zacarías y soy el director de GTS en México. A nombre de todos los que formamos GTS Querétaro, Coahuila y Sonora, les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy vamos a realizar una pequeña cápsula sobre tratamientos térmicos. Y queremos empezar esta serie de cápsulas con el tratamiento térmico del acero y particularmente sobre el endurecimiento. Procesos de endurecimiento existen muchos. Tenemos el carburizado, tenemos el carbonitrurizado, tenemos también el temple y otros que, si bien no son tan comunes, no son menos importantes, como el austempering, el martempering y, por ejemplo, algunos aceros que se endurecen por precipitación. Pero el día de hoy no vamos a ver eso. El día de hoy me gustaría concentrarme en los procesos de carburizado y temple neutro, que son los, desde el punto de vista industrial, más comunes. En todos esos tratamientos lo que vamos a buscar va a ser la formación de una estructura, de una microestructura que los metalúrgicos llamamos martensita. ¿Por qué buscamos la formación de esa estructura en particular? Porque es la que provee mayores niveles de resistencia mecánica, o en la prueba día a día es el que mayor dureza provee, es la microestructura de mayor dureza. Entonces, precisamente ese es el objetivo que buscamos en el carburizado o en el temple neutro, la formación de martensita. ¿Para eso qué tenemos que hacer? Para eso tenemos que calentar el acero a una temperatura específica que los metalúrgicos lo reconocemos como AC3. Es una temperatura crítica muy particular. Y el primer paso consiste en preparar el material a través del calentamiento hasta alcanzar la temperatura AC3. Una vez alcanzada esa temperatura AC3, el material está en una condición que le llamamos austenítica, es decir, tenemos una condición inicial para poder realizar el tratamiento térmico de temple y obtener la martensita, ¿sale? Entonces, la temperatura AC3 va a estar determinada completamente por la composición del material, es decir, esa temperatura va a subir o va a bajar dependiendo del contenido de carbón y el resto de sus elementos aliantes, ¿sale? Entonces es muy importante que le indiquen al encargado de tratamiento térmico o a su metalúrgico cuál es la composición de su material o la clase de acero que van a tratar. De esa manera, el metalúrgico podrá determinar la temperatura a la cual tenemos que alcanzar para llegar a la condición de preparación de austenita. La segunda etapa en un proceso para alcanzar este tipo de estructuras consiste en el temple, que se trata de un enfriamiento lo más rápido posible. ¿Cómo vas a lograr ese enfriamiento? A partir de esta temperatura, la AC3, lo que vamos a hacer es enfriar rápidamente con diferentes medios. El medio de enfriamiento más rápido que tenemos es el agua. Sin embargo, el más común usado a nivel industrial es el aceite. No son los únicos. También podemos usar mezcla de polímero sintético y agua. También podemos usar sales fundidas, por ejemplo, para obtener ciertas estructuras un poquito diferentes a esta, pero también muy fascinantes en otro proceso. O incluso podemos emplear gas a alta presión. Por ejemplo, ese proceso de temple o de enfriamiento rápido empleando gas a alta presión es muy popular o muy comúnmente usado en el tratamiento térmico al vacío, que vamos a ver en otra cápsula. ¿Cuáles son las tres claves para tener un tratamiento térmico exitoso? Para tratar un endurecimiento exitoso del acero hay que tener en cuenta tres parámetros principalmente. El primero es el control de la temperatura. Para ello, en la industria contamos con una serie de regulaciones o prácticas a las cuales les denominamos pirometría, es decir, los requisitos metrológicos para la medición de temperatura. En esos requisitos se incluye cómo se debe calibrar y verificar un sistema de medición de temperatura. Adicionalmente, también definen pruebas para evaluar la uniformidad de la temperatura en el interior de la cámara de calentamiento. Entonces, para asegurar un tratamiento térmico exitoso, lo primero que tienes que asegurar es que la temperatura sea precisa, exacta y repetible a través de ese control de temperatura o la pirometría.
La segunda variable que debemos tomar en consideración para un tratamiento térmico exitoso es el control de la atmósfera. El acero a esas temperaturas a las que comenté hace rato, por cierto, no las mencioné, pero van desde abajo de los 800 grados Celsius hasta arriba de los 900 Celsius, depende de la aleación. A esas temperaturas, el acero puede tender a oxidarse e incluso a perder carbono. Es por eso que necesitamos usar una atmósfera protectora que evite la pérdida de carbono, y en el caso del carburizado, de hecho, lo que queremos es agregar carbono a la superficie. Por lo tanto, el segundo parámetro de gran importancia en el endurecimiento del acero es el control de la atmósfera. ¿Cómo vamos a asegurar un correcto control de la atmósfera? A través de la calibración de los instrumentos que reciben la señal de los sensores de oxígeno. Los sensores de oxígeno, los sensores de circonia, como les llaman también popularmente, son celdas electrolíticas que de hecho determinan la cantidad de carbono en el interior del horno a través de la medición del oxígeno. Por un cálculo estequiométrico puedes determinar la cantidad de carbono disponible en la cámara del horno para saber si estás protegiéndolo lo suficiente de una decarburación o de una oxidación al material. El tercer parámetro a considerar son todas las variables relacionadas con el temple. ¿Cuáles son las variables que tenemos que tomar en cuenta? En primer lugar, la temperatura del medio. La temperatura del medio de temple va a tener un efecto final en esta estructura que buscamos. El nivel del tanque de temple es otro parámetro importante desde el punto de vista de función, porque tenemos que asegurar que hay suficiente volumen de aceite para cubrir todo. Y por último, el parámetro final es la agitación, para asegurar que se está recirculando el aceite durante la etapa de temple. Por el momento es todo en esta cápsula, pero espero que le hayan disfrutado, y si es así, por favor compártala. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.